Bienvenidos a Coincidir, soy Manuel Rubio y los saludo desde el CIDIR, Oaxaca. Nuestro invitado de este día es fundador del CIDIR, ha tenido prácticamente todos los cargos directivos que se pueden tener dentro de un centro de investigación. Él es un ingeniero con muchísima experiencia en cuestiones de producción y transformación de productos alimentarios. Es el típico ingeniero que se la sabe de todas. Fue mi primer jefe cuando llegué al CIDIR y siempre ha tenido un enfoque muy práctico de la investigación. Mucho de su trabajo ha sido en comunidades y siempre tratando de buscar alguna aplicación para los recursos que tenemos, en este caso, en el CIDIR Oaxaca. Para mí es un gusto recibir en Coincidir al doctor Pedro Benito Bautista. Doctor. Gracias, Manuel, muy amable. Déjenme decirles que él es egresado de Ciencias Biológicas. Así es. Él es ingeniero bioquímico y también hizo su maestría en Tecnología de Alimentos en la misma Escuela de Ciencias Biológicas y tiene doctorado en Ciencias de Alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, Pedro, bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Fíjate que estaba yo leyendo la información que hay en la página del CIDIR y me surgían palabras entre tus trabajos y tus tesis. Quiero que me expliques a qué te dedicas, porque yo veía fructanos, arándanos, propiedades funcionales, chile de agua, seguridad alimentaria, cambios de lípidos, zarzamora. ¿A qué te dedicas realmente, doctor? Muy bien, mira, yo siempre he pensado que una de las cosas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Tenemos muchos recursos naturales, ¿sí? Y esos recursos naturales, pues sí, se hace mucha investigación sobre el volumen de producción, de tipos de especies que hay. Sin embargo, no se aprovechan adecuadamente, pues, no, por ejemplo, en lo que mencionas, ¿no? Zarzamora silvestre, por ejemplo, ¿no? La zarzamora, el arándano y otras frutillas que le llaman, o frutas del bosque, tienen un alto potencial para la salud. Producen compuestos fenólicos, entre ellos antocianinas, y estos tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias, entonces tienen muchas propiedades. ¿Y tú sientes que no las aprovechamos? No las hemos aprovechado, no se han hecho esas evaluaciones del todo. Sin embargo, yo creo que lo que estamos haciendo todavía no está integrado a otros grupos de investigación que pudieran identificar de manera muy puntual las especies que tenemos y hacer un trabajo más cómo cultivar estas especies que están ahí en las comunidades, ¿no? Entre bosques. Entonces, así como eso podemos hablar, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte con una alumna, introducir arándano y como una alternativa a otros cultivos menos rentables y también con menos propiedades a la salud de la población, ¿no? Pero se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí y en esto yo creo que nos falta más vinculación, buscar más recursos económicos para hacer una mayor trabajo, ¿no? Un trabajo que beneficia pues a la población rural sobre todo. Doctor, ahorita voy a regresar con esos puntos, antes quería hacer todas las preguntas, pero entonces me quedo con la idea de que esta cadenita de el conocimiento, la aplicación, la producción, la comercialización, desde tu punto de vista tiene como cojea en algunos de sus interfaces. Sí, yo creo que por lo menos pues no es solamente en este centro, ¿no? Yo creo que en varios centros de investigación hay ese problema de no continuar, ¿no? Esos trabajos que lleven a un beneficio, que lleven
que lleven a que la gente tenga autoempleo por lo menos, ¿no? Entonces, eso buscamos nosotros en esto, ¿no? Ahora, ¿no? Y yo creo que desde que se fundó el centro, si somos congruentes con el nombre del centro, pues supuestamente deberíamos de estar buscando el desarrollo, sí. Oye, doctor, a ver, quiero regresarme un poco a tu historia de vida. ¿Tú eres de Nochistlán? Sí, nací en Nochistlán. ¿Nochistlán? Para nuestros amigos es una ciudad que se encuentra entre lo que es Oaxaca, sobre la autopista entre Oaxaca y Tehuacán, digamos, en la Mixteca. ¿Tú viviste ahí hasta qué edad? Hasta los 12 años, hasta ahí cursé el 5º año, fui a cursar el 6º año a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México ya me hice el Politécnico porque estudié la prevocacional que se llamaba, Ajá. Después la vocacional, la superior, después me fui a trabajar y regresé a hacer la maestría en el mismo Politécnico, ¿no? Bueno, entonces tu primera infancia sucede en Nochistlán. Sucede en Nochistlán. Pero de ahí te vas prácticamente tu adolescencia y juventud, te vas a la Ciudad de México. Sí. ¿Ese cambio para ti cómo fue? Bueno, afortunadamente yo creo que cuando nosotros, la familia decidió irse a México, pues íbamos de Nochistlán, que era con una población pequeña, todavía no tenía luz. No me digas. Todavía no tenía luz ahí la población, y llegas a a la Ciudad de México, pues donde tiene pues un nivel de tráfico, pues no, desde siempre. Desde siempre, y entonces pues el cambio fue muy profundo, ¿no? Con otras ideas. ¿Llegas con familia? Llegamos con la familia, sí. Porque tú llegas entonces prácticamente a los 12 años. A los 12 años. Terminas ahí la primaria. Ahí termino la primaria. Tu adolescencia sucede, secundaria, preparatoria, ya dentro del poli entonces. Dentro del poli, sí, conocemos más o menos bien el poli, cuál era la situación, ¿no? El medio del poli desde entonces. Entonces, pues se pone uno la camiseta, ¿no? Muy bien. Sí, ya no existen, pero el sistema de prevocacionales, incluso la secundaria 14 era una prevocacional. Mi abuelo estuvo en la de Campeche, luego en la 14. ¿En qué vocacional estudiaste? Vocacional 6. La Voca 6. Ciencias biológicas, sí. ¿Dónde está la Voca 6? Bueno, antes, cuando yo estudié, estaba junto con la vocacional 3 en el casco Santo Tomás. Ya. Y después ya la vocacional 6 la cambiaron a una que llaman, que si no mal recuerdo, la colonia Granjas, no me acuerdo más, la cambiaron, pero cuando yo estudié estaba ahí en el casco Santo Tomás. Pedro, ¿en qué momento decidiste ser bioquímico? Tú eres bioquímico de carrera, ¿verdad? Sí, yo estudié la carrera de ingeniero bioquímico, y es muy interesante porque pues yo creo que me daban por las ciencias biológicas. Entonces al principio pensaba estudiar medicina, sin embargo, pues la situación económica no nos permitía, entonces decidí estudiar mejor ingeniería bioquímica. Pues ya estaba, como ya estaba en esta vocación a hacer, que son ciencias biológicas, normalmente la gente que estudiamos allá teníamos pues básicamente dos escuelas donde irnos, a la medicina, los que iban a medicina, o los otros que íbamos a ciencias biológicas en las diferentes áreas, ¿no? En biológicas había químico, farmacéutico, estaba la ingeniería, que yo estudié ingeniería bioquímica, y estaba algunas otras, ¿no? Pero sí. Entonces, yo me interesé por ingeniería bioquímica. A ver, pero hubo algo en ya me imagino, estás formado en la fila para inscribirte, ¿y qué hizo que llegaras? ¿Hubo algún maestro, hubo alguna situación que te llevara a decir, bioquímica, no medicina?
No, sí hubo, mira, lo que pasa es que la escuela, la vocacional 6, la parte que iba a biología, por decirlo algo así, era bastante pesado, era mucho de leer, ¿no? Ya estaban un poco inducidos el asunto. Sí, y entonces era mucho que leer. En cambio, las otras tenían que ver más con la parte de ingeniería, y por eso yo decidí en la parte de ingeniería, ¿no? Porque entendía que yo no era de tener una memoria grande para aprenderme muchos y diferenciar, ¿no? Partes de las plantas, de los animales, todo ese asunto. Entonces, a lo mejor hasta del mismo cuerpo humano. Entonces preferí estudiar ingeniería bioquímica. Si no hubiera sido bioquímico, ¿qué hubiera sido? Yo también, la otra carrera que me gustaba, porque oía mucho, en ese tiempo estaba muy de auge, la ingeniería petrolera. Pero esa se daba en el Siquie. En el Siquie. Sin embargo, esa vocacional 6 no estaba muy enfocada para esa carrera. Entonces, pues ya no busqué más opciones, y entonces me dediqué a la ingeniería bioquímica. Hace unos días platicaba yo precisamente en este espacio con el maestro Poblano. Y bueno, y lo digo porque somos como contemporáneos, y le preguntaba yo, este cambio de una comunidad pequeña a la Ciudad de México, muchas veces le damos una connotación como dramática, pero realmente muchos que tuvimos que salir por estudiar a otro lado, pues la verdad sí hubieron días malos, pero también hubieron pues días no tan malos, días bastante buenos, el panorama se amplió y todo eso. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realmente fue tan complicado todo? ¿En tu caso cómo fue? No, yo pienso que pues los intereses que tiene, pues primero la familia, ¿no? Y después uno como estudiante, pues se adapta uno. Yo creo que ¿tardaste en adaptarte? No mucho, yo pienso que no mucho. Pues al principio, pues la gente pues te ve que eres de provincia, ¿no? Se nos nota. Se nos nota. Se nos nota, ¿no? Y entonces pues es cosa de aceptación, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que hicimos buenos amigos, sobre todo en la secundaria, en la vocacional y obviamente en la superior, ¿no? Pero yo creo que no es tanto. Yo creo que a mí me tocó una época en el Distrito Federal que no era tan poblado, no era tan grande, ¿no? Entonces nos tocaba, por ejemplo, jugar en las calles, ¿no? Cuando ya nos cambiamos del centro a otro lugar, y no había ningún problema, ¿no? Entonces la seguridad, no había esos problemas de seguridad que hay actualmente, ¿no? Bueno, seguramente han de saber que en la época que tú eras joven, éramos jóvenes, o cuando yo iba también a México, Zacatenco estaba absolutamente en la orilla de la ciudad. Así es. Lo que es la Tapo, sí, pues también era la orilla de la ciudad. Sí. Entonces, sí estamos hablando de otro DF. Doctor, tú has trabajado en muchos lados, ¿cómo en cuáles? Mira, bueno, además de trabajos informales. ¿Cómo cuáles? Pues de trabajar en alguna tienda como ayudante, otras de estas estuve buen rato. Y mi primer trabajo formal, yo trabajé en el laboratorio de Hacienda y Crédito Público. Tienen un laboratorio, en su momento fue el mejor equipado de Latinoamérica. Y este laboratorio tenía como objetivo valorar todo el material y equipos que se importan y se exportan, dependiendo de su composición química, calcular el impuesto que debían calcular los impuestos, ¿no? Que tenían que pagar, ya sea los importadores o los exportadores, ¿no? Entonces ahí estuve mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, yo creo que unos 4 o 5 años. Después yo me fui, me invitaron, salí de ahí, me invitaron a lo que es ahora el INIFAP,
pero antes estaban divididos y era INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Y trabajé un tiempo, estuve ahí en Chapingo y después mi plaza era en Celaya. Y ahí estuve como 7 años en Celaya. Ahí mismo me contrataron para estar en los tecnológicos regional de Celaya, estuve un tiempecito. Y así hemos trabajado en varias partes, ¿no? Y después pues, nos invitaron a venirnos a... Bueno, a mí, en lo personal, nos estaban invitando a varios de nosotros irnos a Michoacán porque iban a abrir una maestría en Michoacán, ¿no? Al CIDIR. Al CIDIR Michoacán. Sin embargo, en el último momento se canceló, pero nos dijeron vamos a abrir Oaxaca. Estamos hablando de 1982, más o menos. 83. Sí, 83. Y entonces, pues ya habíamos hecho el examen, pues ya nos habíamos aprobado, entonces pues ya Oaxaca, pues muchos decidimos venirnos hacia acá, ¿no? A ver, tú fuiste la primer camada que llegó al CIDIR. Bueno, pues la primer camada, pues por días nos ganaron a los otros compañeros, ¿no? Pero sí, porque en la primera gente que llegó, pues fue la gente, el director, el subdirector y algunas gentes que estaban ahí desde el punto de vista administrativo, ¿no? Sí. Y ya después llegamos en una segunda camada nosotros. Sí, pero estamos hablando de diferencia de semanas, Sí, nada más. Sí, yo creo que no más de un mes. Tengo un par de preguntas más sobre esto. Cuando te digo el nombre Real Moctezuma, ¿qué te recuerda? Sí, nosotros jugamos fútbol, Sí. y entonces en México, y entonces jugaba un equipo que se llamaba Real Moctezuma. ¿Y dónde jugaba? Donde dieran chance. Donde se pudiera, pues sí, todas puras canchas que son adaptadas, ¿no? Llaneras, dicen ahí en México, ¿no? En el llano. Sí, jugamos un buen rato. Sí, y esto lo sé porque una vez íbamos en un taxi en la Ciudad de México, no sé si recuerdes, y resulta que el taxista te reconoció. Sí. De todos modos nos cobró, pero... Pedro, estos primeros días del CIDIR eran una época un tanto romántica. El CIDIR inició en un edificio que antes tenía una reputación bastante dudosa, ¿no? Pero ¿sientes que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos entre los compañeros de esa época ahorita? Claro, eran muy poquitos. Sí, yo creo que éramos muy pocos, yo creo que nuestras necesidades eran comunes, ¿no? De tratar de adaptarnos a Oaxaca, Sí. ¿no? Yo creo que por eso se trabajaba mucho en conjunto, se hacían labores de todas, ¿no? No éramos solamente investigadores, hacíamos de todo, y yo creo que eso fue un grupo que permitió, ¿no? Que llegáramos a consolidar el centro, ¿no? A consolidar el centro y de alguna manera también fundar, ¿no? Fundar este centro que ahora pues tiene pues un número de personal pues bastante grande, ¿no? Los CIDIRes tienen un documento fundacional, la razón de ser de los CIDIRes, de la doctora María Luisa Sevilla. ¿Qué tanto crees que continuamos sobre ese eje o nos hemos alejado un poco? Híjoles, yo creo que pues así no hemos continuado con la perspectiva que se tenía, ¿no? Yo creo que hemos cambiado un poco, pero yo también pienso que son las mismas políticas, tanto institucionales como de investigación a nivel nacional. Que nos han hecho que cambiemos, ¿no? Yo no sé ahora si con esta nueva estructura que quiere el CONACYT podemos retomar, ¿no? lo que se pensaba antes de los centros, los CIDIRes en general, ¿no? Uh-huh. Ojalá se pueda, porque pues la idea es esto, ¿no? Tratar de que estos centros sirvan para el desarrollo regional, ¿no? Y yo creo que hay
a mediano plazo debe haber un cambio, porque se va a necesitar, ¿no? Con estos proyectos que hay, por ejemplo, lo del Istmo, Sí. Coatepec, todo esto va a necesitar un cambio, vamos a tener que ir adaptándonos o tratando de apoyar esas necesidades que se vayan presentando, ¿no? Doctor, voy a dar un pequeño brinco en el giro de las preguntas. Quiero hablar con la persona, con Pedro Benito. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Órale. Pues yo creo que, yo creo que con el tiempo va uno cambiando, ¿no? Pero sí me gusta mucho trabajar con gente de campo. Ok. Porque ves las necesidades que tienen y si haces un trabajo, pues digamos, digno, pues la gente te lo reconoce, ¿no? Y en ese reconocimiento es muy, pues qué será, muy emocionante que te reconozcan tu trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que esa sería una parte importante, ¿no? De que me emociona en esta parte del trabajo, ¿no? Y que pudiera, y hasta ahora, ¿no? Yo creo que personalmente estoy satisfecho, ¿no? Lo poco o lo mucho que se ha hecho, estoy satisfecho. Sí, he sido testigo de esta situación porque me tocó ir contigo en algunos viajes de trabajo a zonas rurales, y cuando la gente ve que ese producto, que ellos realmente le dan poca importancia, sabiendo que tiene un valor, cuando me recuerdo tú les explicabas, estábamos con esto de la giotilla, la posibilidad de hacer mermeladas, colorantes y todo eso, realmente se abre un panorama para la gente que no lo tenían, y es gracias a llevar algo técnico, algo científico hacia ellos. ¿Hay algo que te sorprenda, Pedro? ¿Cómo de qué? En la vida, ¿qué te sorprende? ¿Has perdido la capacidad de sorpresa o la continúas teniendo? No, yo creo que pues, la sorpresa pues, está al día, ¿no? Yo creo que la tecnología a nivel mundial es el desarrollo va muy apabullante, acelerado, ¿no? Apabullante. No sé cuánto México pues tiene que entrar a esa tecnología, ¿no? Y entonces, pues yo creo que por ahí, pues sí, eso me sorprende, ¿no? Que no sabemos hasta dónde puede llegar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, esta exploración de Marte, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿en qué va a acabar? ¿En qué va a acabar, no? ¿Será que en un futuro, pues no muy lejano, se empiecen a hacer colonias humanas en esas partes? Bueno, ya no es Marte, es la Luna, ¿no? Sería. Entonces, y toda esta tecnología sobre en todas las cuestiones electrónicas, ¿no? Todos los aparatos electrónicos, todas las comunicaciones, es impresionante. Pedro, ya nos comentaste que de este gusto que tienes por estar en las comunidades y poder, ahora sí, llevar el lema del Poli, llevar la técnica al servicio de la patria. Esto te alegra. Dime alguna situación que en lo personal a ti te alegre. ¿Qué cosas te alegran? ¿Qué me alegra? No, yo creo que el éxito, ¿no? El éxito de cualquier gente que esté a mi alrededor ¿Te emociona? Me emociona. Sí, eso me emociona. Doctor, ¿hay algo que te enoje? Híjole, yo creo también, mano. ¿También? Porque además deben de saber que es alguien que se lo encuentra uno en los pasillos y es peligroso, igual que otros, porque platicamos horas, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, una de las cosas que yo creo que hemos perdido los valores, ¿no? Entonces hay gente que perdemos valores, ¿no? Día a día se pierden valores. Pues yo recuerdo, fui joven y la gente
de nuestra edad, pues nos enseñaron muchos valores, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, la palabra es la palabra, ¿no? Decían, no Okay. no tenías que firmar documentos ni nada, ¿no? Y la palabra es la palabra. Y entonces, así como esto, yo creo que pues se dan en muchos casos, ¿no? Se dan muchos casos, y entonces eso no nos ayuda, pues, no nos ayuda. Entonces sabemos de gente que no cultiva estos valores, ¿no? Y eso, pues llega al nivel de descaro, ¿no? Y entonces eso sí, yo creo que sí. ¿Te molesta? Eso molesta. Pedro, tú el CIDIR tiene 38 años aquí. Estoy seguro que si veo tu contrato tienes 39, porque ustedes los contrataron casi un año antes. A nosotros nos contrataron, yo soy del contrato de un mes antes. Un mes antes. Un mes antes, no somos de un año antes. De todos modos ya tienes 38 años. Sí. En 38 años han sucedido miles de cosas. Así es. Cuéntame una anécdota que en particular la recuerdes con frecuencia o que sea importante para ti. Bueno, es que hubo muchas, ¿no? Yo mucho recuerdo una anécdota teníamos una camioneta Jeep, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Una Jeep, y en esa Jeep íbamos 10 gentes a veces, ¿no? Íbamos 10 gentes, y yo recuerdo mucho, una vez fuimos, salimos por acá rumbo a Sachila, a la parte alta, y esa camioneta pues no tenía motor para llevar 10, ¿no? Entonces recorríamos 4 o 5 kilómetros, teníamos que bajar para que se enfriara el motor, ¿no? Y otros tantos kilómetros así, ¿no? De tal manera que pues, nos costaba trabajo viajar para ir a hacer pues algunos diagnósticos, ¿no? De ver qué había por esa zona. Y el caso que llegamos, después del viaje regresamos comimos juntos, todos los compañeros, ¿no? Y era tanto el polvo que traíamos todos en la cara, tanto polvo que parecía que nos habían empanizado, ¿no? Entonces eso me causaba mucha risa, porque todo lo primero que llegamos fue a lavarnos la cara, no las manos, la cara, porque no teníamos, ¿no? Porque esos vehículos que traíamos, de verdad que era un problema. Pero aún así se hizo mucho trabajo en ese. En esa época se trabajaba con mucho corazón, ¿no? Puro corazón, sí. Sí, carro no había, eso Carro sí. no había. Pero recuerdo que esa Jeep era, no sé, pero hubo un tiempo en que solo había una camioneta. Esa camioneta, sí, esa camioneta. Sí. Después tuvimos otro. Luego llegaron 3, sí. Pero era un tiempo una sola camioneta para todo el centro, y mucho de nuestro trabajo pues era en campo. De campo, sí. Pedro, en la vida, en lo académico, en donde quieras decirme, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Híjole, pues yo creo que a mí me hubiera gustado conocer. Yo siempre he pensado, estos grandes investigadores que hicieron, que tienen leyes, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Fueron autodidactas, yo creo que la mayoría de ellos, ¿no? Era amor a la ciencia. A la ciencia, ¿no? Entonces, yo pienso, admiramos a muchos pensadores griegos por allá, ¿no? Y luego estos científicos, pues a lo mejor Einstein ya estudió, pero los anteriores, ¿cómo lo hicieron para llegar? ¿Hay alguno que en especial, algún nombre que en especial te hubiera gustado conocer, echarte un café con él? Yo creo que, pues hay varios, ¿no? Pero Tesla me hubiera gustado. Sí. Tesla me hubiera gustado conocerlo. O sea, primero conocer su trabajo, no lo conozco. Pero todo lo que dejó, todo lo que han comprobado últimamente de lo que él teorizó, pues se sigue dando, ¿no? Y yo creo que debe ser una persona muy interesante para leer, ¿no? Leer y todo. Además es una personalidad un tanto romántica de la ciencia, ¿no? Era un tipo que hacía muchas cosas
Sí, por el bien común, por el bien de la humanidad. Sí, sí, sí. Doctor, ¿cuál crees que haya sido tu peor metida de pata en la vida? Híjole, no, Que sea contable. que sea contable, no tengo idea, mano, pero son muchas, son tantas que no sé cuál. ¿Alguna que te pese en especial? No, ¿No? yo creo que no, mira, que me pese en especial, ¿no? Pero yo creo que, pues, en la vida de todos, ¿no? Tenemos varios errores. Yo creo en lo personal que uno de mis errores graves es que no. Mucha gente me invitó a irme a otros centros de investigación antes de venirme a este. Sí, y no es que me arrepienta, sino yo creo que esa filosofía de grupos formados, ya con muchos años de experiencia, pues me habría ayudado un poco más para después venirme para acá, ¿no? Y yo creo que por ahí fue uno de los errores, ¿no? Sí, yo tengo una situación parecida en eso. Doctor, esta es la pregunta creo que más importante de toda la entrevista. ¿Alguna vez fue problema para ti no haber sido guapo? Muy buena pregunta. No, yo creo que no. Si recuerdas en nuestras generaciones les decía un hombre de las 3 Fs, ¿no? Sí. Feo, fuerte y formal. Yo creo que no. Yo, es más, sigo viviendo con lo mismo. Ah, bueno. No fue problema. No fue problema. Platiquemos un poquito de ciencia, doctor. No tanto de tu quehacer científico, sino del concepto general de ciencia. ¿Tú crees que la ciencia, crees en la ciencia? Sí, obviamente, ¿no? Obviamente yo creo que sí, la ciencia nos ha llevado a esta evolución que tenemos, ¿no? Si no, no tuviéramos nada. ¿Qué opinas de la imagen que tiene la sociedad de la ciencia y de los científicos? Yo creo que no es que no sea buena, sino que es pobre, pues en el sentido que no hay esta difusión, así como lo estás haciendo ahorita, ¿no? Una difusión acerca de ciertas personalidades, ¿no? Que están haciendo ciencia, pues ciencia para todos, ¿no? Que tienen un nivel, o un respeto internacional, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta mucha difusión en esto, ¿no? Nos llenamos, tenemos noticias a lo mejor mucho más de deportes que de ciencia, ¿no? Entonces Sí. ahí estamos mal, ¿no? Entonces, o de políticos, ¿no? También, o sea, no es malo, pues, pero también, no estamos ni a la mitad del nivel de ellos. Pero entonces tú sientes que no es tanto que haya una mala imagen, sino simplemente que a lo mejor ni existe la imagen, ¿no? O es pobre, pobre la imagen como que tú se dices. tiene, ¿no? Entonces, a menos que alguien haya desarrollado una tecnología muy importante, se le da difusión, ¿no? De otra manera, yo creo que no hay tanto, ¿no? Ahora se ven más, por ejemplo, concursos de alumnos que participan en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que todavía falta mucho por esta difusión de lo que se está haciendo en ciencias, tanto en lo institucional como en otros lados, ¿no? Que tuviera pues unos programas con más continuidad, ¿no? Para que de tal manera la sociedad se entere de lo que está haciendo y hacia dónde va esa ciencia, ¿no? Oye, doctor, ¿tú crees que la ciencia es la actividad más importante del ser humano? Pues es difícil decirlo porque pues hay otras cosas, yo creo, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con el bienestar del ser humano, ¿no? Yo creo que por ahí, ¿no? Tiene que ver, porque, digamos, en ciencia está metida en muchos campos, ¿no? Sí. Y algunos campos, donde puede ser la salud, por ejemplo,
que nos ayuda al ser humano, ¿no? Pero también yo creo que hay más ciencia en la parte de armamento y cosas de estas que no ayuda mucho al ser humano, ¿no? La competencia, Okay. ¿no? Entonces está difícil pensar en esto. Como persona de ciencia, como gente de la academia, porque sí es cierto, tuviste algunos otros trabajos fuera de la academia, pero mucho ha sido tanto en el INIA o INIFAP como en el Politécnico, mucha de tu labor ha sido académica. Sí. ¿Cuál crees que sea tu mayor satisfacción en este mundo? En este mundo de la academia y de la ciencia. Yo insisto, yo te diría que la verdad que pues sí es importante la academia, ¿no? Es importante, pues se ha formado gente, ¿no? Yo creo que hemos formado gente que ha valorado mucho esa formación, pero también pienso que hay pues la formación de estos profesionales, pues tiene que ser más integral. Ok. Sí, entonces yo creo que uno de los que a mí me parece que hemos logrado nosotros a veces es esa, ¿no? Esa que aun cuando egresen, tenemos esa relación pues, muy cercana con los estudiantes y creo que no es fácil, pues, ¿no? No es fácil. Entonces, yo creo que varios de la gente que hemos hablado nosotros siguen, ¿no? Siguen en comunicaciones, se hacen amigos después. Entonces, creo que eso es una satisfacción particular, ¿no? Sí, qué importante. Fíjate que no, yo lo tenía muy consciente, pero no lo había visto como lo ve. No lo había concientizado lo suficiente, pero sí es cierto, hay sobre todo 3 muchachos que estuvieron con nosotros hace ya mucho tiempo, nos seguimos comunicando, y tienes razón, es de las cosas que más satisfacción produce. Sí. Sí. Doctor, tú tienes una formación, sí de ciencia, pero en un área muy técnica, por así decirlo. Tu trabajo, aunque haces publicaciones y este tipo de cosas, yo veía tus trabajos, son técnicos, son de una ciencia aplicada. ¿Qué tan importante crees que sea que a estas generaciones de gente, a nosotros nos toca atenderlos ya en el posgrado, se tenga un enfoque aplicado de la ciencia? Es que mira, yo veo que en esta parte, o sea, todas las actividades humanas tienen que estar relacionadas, ¿no? Ok. Y por ejemplo, una de las cosas que yo siento que a veces está limitado en nuestro país, por lo menos, es el recurso económico, ¿no? Entonces, pero yo siempre he dicho, pues es un círculo virtuoso que tenemos que hacer. En este círculo virtuoso, pues formas gente, la gente trabaja, genera recursos y parte del recurso entra a la ciencia, ¿no? Si ese círculo virtuoso no se da, pues no vamos a crecer en la gente para la gente que haga ciencia, ¿no? Entonces tenemos que ver que lo que la gente egresados salen, pues tenga que entiendan esa parte, ¿no? De ese círculo vicioso que tienen que generar. Círculo virtuoso. Círculo virtuoso para generar recursos, ¿no? Mejores recursos humanos, más recursos económicos y también, ¿no? Y a dónde va a ir dirigida, ¿no? De tal manera que esto se pueda. Yo creo que el CONACYT debería un poco regular más esto, ¿no? ¿Cómo conjuntar esos esfuerzos, por ejemplo, en áreas específicas, ¿no? Dicen, bueno, no todos los centros de investigación podemos hacer de todo, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay cuestiones, hay tecnología ya, ¿no? Entonces habría que ver centros que sean de desarrollo tecnológico. Yo recuerdo cuando empezamos como segundo director, estábamos pensando en crear una subdirección de desarrollo tecnológico. O sea, que la investigación alimentar el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico alimentar a las comunidades, ¿no? De esa forma. Sin embargo, no se ha hecho en el CIDIR, ¿no? Entonces,
yo creo que ciencia y algunos desarrollos tecnológicos se pueden retomar para aplicar en comunidades, ¿no? Hay que hacer más gestión, por ejemplo, ¿no? ¿Sientes que eso es una cuestión de política de ciencia y tecnología? Sí. Sí, o de falta de política. Sí. ¿Sientes que entonces que va por ahí el asunto? Yo pienso que por ahí debe hacerse, ¿no? Debe vincularse, ¿no? O sea, si las políticas a nivel nacional fomentaran más la vinculación con comunidades que tienen los recursos, pues a lo mejor se pudiera mejorar. En la ciencia ahorita privilegiamos mucho el paper, Sí. la publicación. Sí. ¿Tú cómo ves esto? Pues mira. Bueno, y deben ver su currículum, es una listota enorme. No, yo creo que no es tanto. Mira, yo creo que pues tenemos que, vuelvo a los valores, ¿no? Ajá. Vuelvo a los valores, realmente medir la capacidad. Cuando hay equipos grandes, pues sí, se puede publicar, se pueden tener trabajos muy integrados, muy analizados, ¿no? Entonces, vale la pena un artículo, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, ¿no? ¿Cuáles son las publicaciones? ¿Cuáles son las revistas que sí tienen esos artículos bien revisados, ¿no? Las fuentes donde se tomaron datos y todo este asunto, de tal manera que pues sí, debe haber más exclusividad en estos famosos papers, ¿no? Yo creo, sí, de tal manera que el hecho de llegar a ciertos papers, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Tiene que tener, pues, mucho trabajo atrás, ¿no? Para llegar a una revista de las que mundialmente se reconocen, ¿no? ¿Tú crees que la ciencia, ciencia academia, voy a englobarlo ahí, en nuestro entorno, no estoy hablando de las grandes universidades de otros países, en nuestro entorno, ¿está trabajando en equipo? ¿O seguimos aislados? Yo creo que son pocos los grupos que trabajan en equipo. Okay. Yo creo que son pocos, ¿no? Entonces, yo creo que pues se necesitan más equipos, ¿no? Eso, no grupos, sino equipos. Equipos. ¿No? Déjame decirte que yo tuve una experiencia. Había un laboratorio de fomento industrial que tenía la Secretaría de Economía en ese entonces, hace muchos años. El ANFI. La ANFI. Y un día, cuando yo trabajaba en la Autoridad de Hacienda, yo fui al ANFI y me impresionó. Ellos trabajaban para la industria, ¿no? Y me impresionó. Ellos no tenían un cubículo. Entonces, tenían salas. Entonces, sí. En esas salas, el director sentaba a los pues, ingenieros y investigadores que tenían que trabajar, los sentaba en esa sala y les comentaba el estudio que tenían que hacer, ¿sí? Y entonces ellos tenían que opinar, cada uno de ellos, si entraban para resolver ese problema, ¿sí? Y entonces ya se quedaba el equipo y trabajaban en esa sala todos al mismo tiempo, ¿sí? Para resolver un problema específico. Y entonces eso a mí me impresionó, ¿no? Entonces era muy interesante. Otra cosa que a mí me tocó en INEA era también muy interesante. Los proyectos de investigación se abrían a toda la comunidad, ¿sí? Entonces teníamos una vez al año una reunión para proponer proyectos, ¿no? Y entonces ya propones el proyecto, te llovían los cuestionamientos, ¿no? Los apoyos y todo. Y a veces salías enojado porque habían se cuestionaban ese trabajo, ¿no? O estaba débil en otra parte, ¿no? Y entonces había el coordinador que llevaba esto, pues había cosas que pues, eran muy más fáciles de resolver, y entonces decía, bueno, resuelve ya me llevo tu proyecto, está aprobado, ¿no? Y había otros casos que era más difícil, ¿no? Entonces tenía que volverse a presentar el proyecto en la próxima oportunidad.
Pero lo muy interesante de esto es que aparte de que llevábamos una mañana media amarga a veces porque no nos aprobaban el proyecto, había una convivencia en la tarde y se acababan los problemas de que yo dije, yo te comenté esto mal de tu proyecto. ¿No? Yo creo que ahí mismo se resolvían muchas cosas en esa convivencia. ¿Propiciaba la formación de equipos? Se propiciaba ese trabajo, ese equipo, ¿no? Esa formación de equipos. Y se me hacía muy interesante porque todos conocíamos qué estaba haciendo cada uno de nosotros y si te podía apoyar, alguien te apoyaba o te invitaba, ¿no? En esos asuntos, porque dice, bueno, yo no sé de esto, échame la mano con esto, ¿no? Sí. Era muy interesante. Fíjense que yo conocí tanto el laboratorio de Hacienda, donde trabajaste, y la ANFI, los laboratorios nacionales de fomento industrial que estaban, no sé, 3 cuadras arriba, no más. Y ahora que lo dices, era muy interesante. Los conocí contigo, y sí es cierto, las formas de trabajo en el de Hacienda se me hacía interesantísimo, y creo que ya no existe algo parecido en este momento, ¿no? Realmente, si algo entraba al país, era analizado no superficialmente. Yo me acuerdo que deshacían el producto y en función de esto, esta tasa debe de pagar este impuesto por tales y tales razones. Yo no recordaba que era para los impuestos. Y podía uno llegar al ANFI, que estaba enseguida, y decir, ¿saben qué? Quiero hacer estas tasas. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Y en ese momento se formaba un equipo de trabajo que además accionaba rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Era gente de mucha experiencia y de mucha disciplina. Me estoy saliendo del tema. Doctor, tú has trabajado mucho en cuestiones agroindustriales. ¿Nos podrías decir para ti qué es el potencial agroindustrial? Bueno, lo que pasa es que... ¿Es un término que existe realmente? Bueno, es un término que se utiliza, ¿no? Primero para valorar el recurso, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, el agave de Oaxaca, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando son recursos sin explotar, ¿no? Entonces, okay. Por ejemplo. Entonces, pues a lo mejor, si acaso, nada más identificados en ese momento. Identificados. Entonces, ese potencial, pues tienes que estudiar, la cantidad de población, si esa población ¿cómo te diré? Hay tanta población que se puede aprovechar sin dañar la población natural. Entonces, pues eso se llama que tiene un potencial industrial que se puede estar sacando parte de esa población para un aprovechamiento. Para procesar y para aprovechar algunas cosas, ¿no? Entonces, ese potencial agroindustrial sí se puede dar, ¿no? Ahora, puede darse también en otro caso, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, en el caso de arándano, ¿no? El arándano no es un cultivo de México, ¿no? Pues básicamente es de zonas frías. Bueno, inicialmente era de zonas frías, lo trajeron a Michoacán, Jalisco, por ahí, y ahora, después de yo creo que 15 años, somos el primer exportador, creo, de arándano. No sabía. Mundial. Entonces, o sea, se adaptó también, que también tiene un potencial, ¿no? Okay. Potencial, ¿no? Porque se adaptó ese cultivo en México, ¿no? Y entonces es muy interesante. Entonces tiene muy buen precio el arándano porque México tiene producto cuando los países tradicionales fríos no tienen, ¿no? Entonces es muy interesante esto que hicieron con el arándano, ¿no? Entonces, así como esto, pues ha habido otros cultivos, yo creo que tenemos por las condiciones geográficas, climáticas, pues tenemos potencial para varias cosas. Vamos a dar un pequeño cambio de tema, doctor. Fíjate que hay unas preguntas, a todos nuestros invitados se lo comento, que no sabíamos dónde meter. Entonces decidimos que cada uno de nuestros invitados se mate con su propia mano, escoge una y me das el papelito.
¿Y cómo le explicarías a alguien de la calle que es útil lo que tú haces? Solo platicado. Pues yo creo que con las palabras más sencillas que se puedan, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, afortunadamente nosotros salimos mucho a comunidades, pues, y le tenemos que buscar las palabras más fáciles que se puedan para que ellos entiendan, ¿no? Tratar de entrar en el lenguaje de ellos, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ustedes tienen este recurso aquí, y pues hay gente que tiene tanto recurso que no lo aprovecha, ¿no? Y entonces, o solo lo usan de forma local, muy personal, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos con la gente pues es sentarnos y platicarle, mira, este recurso, lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Con este recurso se pueden hacer este tipo de productos alimenticios, por ejemplo. El hecho de que tú transformes tu producto te permite no solamente tener en temporada, sino en todo el resto del año, pues tener, por ejemplo, un concentrado de jugo de cactáceas, ¿no? De una cactácea, puedes tener todo el año. Una mermelada puedes tener todo el año. En cambio, si no transformas, pues se te va a echar a perder, ¿sí? Entonces, debe ser muy simple. Entonces, y si tú le muestras el producto, o lo haces junto con ellos, hemos tenido experiencias muy bonitas. Sí, me consta. Entonces, un día, por ejemplo, me tocó tenía muchos duraznos en la Sierra Norte, y se nos ocurrió hacer unas mermeladas con las señoras. Y tráiganse sus frascos, ¿no? Los que tengan, así, aunque sea de tapa de plástico. Bueno, trajeron sus duraznos, tenían limones, sacamos la parte de la cáscara, donde está el contenido de pectina, lo picaron, más o menos con la idea de la concentración que debe llevar y todo el asunto, y les entregamos sus mermeladas. Después nos pidieron ya cursos, creo que hice 2 o 3 cursos formales, y a raíz de eso quedó un grupo de gentes que tiene su tallercito, ahí en la sierra, en Santa María, oye, se me acuerda, Llavecía, creo que es, sí. Llavecía. Y un día, con otros de los compañeros, fuimos a Llavecía y nos encontramos ese tallercito. Entonces, ya estaba olvidado, entonces de repente me dicen, no, pues aquí ya tenemos nuestro taller, ¿no? Y así como esto, yo creo que les explicas de manera pues no tan complicada y ven los resultados y entonces se interesan por hacer este tipo de trabajo. Es que yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces, antes mucho más, ahora ya tiene tiempo que no lo hacemos, pero el doctor Pedro Benito es caminando y haciendo, sí, más que platicarlo. Y sí, no me extraña eso porque lo hicimos con la giotilla y todo. Al momento que está platicando, no lo va a platicar tanto, bueno, sí lo platica mucho porque habla mucho, pero también lo estabas haciendo. El chiste que terminamos la plática y ahí estaba la mermelada. Eso eres un divulgador nato, es muy interesante, te felicito por eso. Pedro, tengo una sección de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. Si no me quieres contestar tampoco, ¿eh? ¿Cuál es tu libro favorito? O alguno que te guste, porque esa pregunta luego es para los presidentes de la República que salen con cada cosa. A lo mejor uno de los favoritos, El lobo estepario. El lobo fuerte, ¿eh? ¿Qué prefieres ver, series o películas? Películas, yo creo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna en especial que te haya gustado? No, en general, series no tanto porque a veces tenemos tiempo, a veces no, entonces, te quedas picado. Se queda uno a mitad. ¿Tu deporte favorito? Pues por ejemplo, he practicado fútbol, un poco de básquetbol, pero así de verlo, yo creo que prefiero el box. Ah, ok, está bien. ¿América o Cruz Azul?
Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Qué no has hecho? ¿Qué no he hecho? Híjoles. Yo creo que dar unas vacaciones largas. Por 2. ¿Tu comida favorita? Órale. Híjoles, es que hay muchas, ¿no? O sea, eres tragón. Sí, me gusta. Normalmente, pues yo creo uno de los favoritos, pues los oaxaqueños, ¿no? Cualquier tipo de mole, por ejemplo, ¿no? Es bueno, ¿no? ¿Tu hobby? Órale. Pues yo creo que un poco me gusta tener plantas, ¿Mascotas? perros. Perros. ¿Mientes? ¿Eh? ¿Mientes? Cuando se necesita. ¿Qué pregunta crees que me ha faltado?